Audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva conversación en vivo de las que periódicamente sostenemos con protagonistas, analistas, observadores del acontecer nacional. Conversamos en la vía Zoom Facebook Live. Estará en esta red de inmediato esta conversación, este intercambio, y pronto también estará en nuestra red X, en el canal YouTube. Por supuesto, los principales referentes de esta conversación, de esta entrevista, usted los verá, los buscará y los analizará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Conversamos en esta oportunidad con Álvaro Ramírez Bogantes, economista electo, diputado por el Partido Liberación Nacional y electo designado jefe de su fracción para el cuatrienio 2026-2030. Muy buenas, don Álvaro. Gracias por atender la gestión de Puro Periodismo. Muchas gracias, don Edgar, y un placer saludar a las personas que nos están sintonizando. Tras pasadas las elecciones, yo creo que desde todo punto de vista amerita una reflexión básica, un análisis básico de qué pasó, de qué se logró, qué no se logró y cuáles son desafíos. Es un tema bastante amplio, pero al menos desde el punto de vista suyo, como próximo jefe de fracción legislativo del Partido Liberación Nacional, la máxima fracción opositora en el Congreso, con una mayoría absoluta del oficialismo, pero no calificada. Eh, si usted pudiera resumirle a la audiencia de Puro Periodismo al menos tres conclusiones que usted ha estado haciendo en estas horas, en estas semanas, pasadas las elecciones de este proceso recién concluido. Bueno, yo lo podría tal vez resumir de la siguiente manera. Pensando a nivel país, yo creo que el país mandó un mensaje muy claro. Las personas, prácticamente una mitad del electorado que votó a favor de continuar con las políticas actuales y la otra mitad no. Y esa mitad que votó por una alternativa distinta a la continuidad, creo que lo que está reclamando es justamente la necesidad de una gobernabilidad más democrática, más respetuosa y que volvamos al diálogo como la herramienta principal, porque esa fue la bandera que levantamos muchos partidos de oposición hoy. Y esa bandera del diálogo es esencial para poder avanzar en conjunto, que es lo que yo creo que la mayoría de los costarricenses esperan. Entonces creo que el mandato fue muy claro. Hay una preocupación real de que habían señales de, de concentración de poder por parte del Partido Pueblo Soberano con la idea de los 40 diputados, con lo que ha estado sucediendo con el tema de las frecuencias y los medios de comunicación, con la actitud frente a los adversarios políticos. Entonces creo que los costarricenses son sabios y nos dieron a la oposición un candado democrático. ¿Ese candado democrático en qué consiste? Consiste en tener los votos para evitar reformas unilaterales, por ejemplo, en la Constitución o cambios unilaterales en la composición del Poder Judicial y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o cambios que eventualmente reduzcan o limiten las libertades individuales de los costarricenses. Nada de eso se puede hacer sin 38 votos y los costarricenses nos dieron a nosotros la posibilidad de evitarlo si eventualmente el gobierno lo quisiera impulsar. Entonces, en primer lugar, creo que hay un balance de poder importante, hay un mandato claro de a los partidos como Liberación Nacional de jugar ese rol de defensores y guardianes de la democracia y lo vamos a hacer con la firmeza y con la convicción que don Álvaro Ramos lo propuso en la campaña. En segundo lugar, pensando en el partido, ¿qué cambios o qué representó esta elección para Liberación Nacional? Yo creo que representó un cambio muy positivo. El partido logró la votación más alta, más de 850,000 personas votaron por don Álvaro Ramos. Esa es la votación más alta en la historia del partido, excepto por la del 2010 de doña Laura Chinchilla en primera ronda. Ese voto de confianza a un líder nuevo, que es una persona que no ha sido parte de la estructura tradicional del partido, que levantó la bandera de la renovación, eso nos da a nosotros mucha esperanza. En la campaña en los últimos días distribuimos más de 160,000 banderas. Y un dato interesante es que la mayoría de la gente que estaba queriendo bandera ahí en Balcón Verde eran jóvenes. Y esa conexión con la juventud es un cambio muy positivo para el partido. Hay una convicción, me parece muy compartida entre la mayoría de los partidarios de que realmente este es un partido que está en una transición importante y que hay nuevos liderazgos emergentes
gracias al trabajo que hizo don Álvaro Ramos y su equipo para abrir espacios a nuevas personas, por ejemplo, en las diputaciones. Entonces, a nivel de partido, sentimos que es un resultado positivo. Evidentemente, nos hubiera gustado mucho ofrecerle a los costarricenses la posibilidad de ser gobernados por una persona íntegra y capaz como don Álvaro Ramos, pero tenemos 17 diputados al día de hoy. Todavía estamos contando votos esta semana, pero es una fracción importante, un partido que logra una votación histórica con el menor costo por voto en todo Costa Rica. Y ese también es una señal de cambio en Liberación Nacional, una campaña austera, una campaña que demuestra que con menos recursos podemos obtener mejores resultados. Puroperiodismo.com en esta conversación con Álvaro Ramírez Bogantes, economista designado por la fracción del Partido Liberación Nacional como el próximo jefe de fracción en el cuatrienio 2026-2030, recién concluidas las elecciones y asumiendo un rol quizá como la segunda gran fuerza eh, contendiente en el ámbito legislativo a una mayoría legislativa obtenida por 31 curules desde el oficialismo. Usted dice recientemente que el país dio un mandato con doble cara, uno al oficialismo y otro a la oposición, y que Liberación estará convertido en un candado democrático. Si usted tuviese un momento de autocrítica, ya son cuatro elecciones presidenciales consecutivas en que el electorado le niega el regreso al poder al Partido Liberación Nacional. ¿Qué le cobra el electorado a Liberación a estas alturas? Bueno, yo creo que justamente lo que hizo Liberación en esta elección es una respuesta para mejorar respecto a lo que ha sido nuestro desempeño en el pasado. ¿En qué sentido? Yo creo que ha habido un reclamo que es real y que es necesario abordar en términos de renovación de liderazgos. Hay una natural transición desde el punto de vista de una generación que ya va de salida y otra generación que va tomando hoy las riendas del partido. Y creo que el cambio no debe ser solo un cambio de personas y de caras, el cambio también tiene que ser de ideas. Y me parece que la, la elección demostró que un partido que es capaz no solo de llevar caras distintas al electorado a través de la papeleta de diputados, a través de la fórmula presidencial, pero también un ideario más concreto y más claro en temas que el país ocupa respuestas concretas y que las personas exigen soluciones. Creo que el realineamiento del ideario liberacionista por medio de Álvaro Ramos con un ideario mucho más enfocado en las necesidades de las personas, un ideario socialdemócrata que está adaptado a la era digital y a las necesidades del tiempo moderno. Creo que esos dos cambios, el cambio en las ideas y el cambio en las personas, son respuestas a esa demanda que había por una renovación del partido. Esa renovación está tomando forma, no solo a través de esta elección, sino a través de los cambios que está viviendo el partido por dentro. Por ejemplo, la Asamblea del Partido cambió para ampliar la representatividad a nivel territorial y para darle cabida a los sectores que fueron el origen de liberación, el sector agroalimentario, el sector solidarista, el sector cooperativo y una serie de sectores que hoy están representados en la gobernanza interna de liberación. Entonces, yo creo que sí, uno puede ser autocrítico y decir, el partido es el partido que más ha hecho por Costa Rica en estos más de 70 años de historia. Somos los que más hemos contribuido al desarrollo y a las cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser costarricenses, pero es un partido que tenía que adaptarse, que tenía que cambiar, que tenía que abrir espacios para nuevos liderazgos y mejorar también el alineamiento de su oferta electoral a esas demandas de la sociedad. Y creo que lo estamos haciendo y el resultado me parece que es una confirmación de que vamos por buen camino. Usted fue jefe de la campaña hasta avanzado el proceso de esta reciente campaña finalizada, este proceso que culminó el domingo 1 de febrero. Le preguntaba qué le cobra el electorado a Liberación para no permitirle retornar al poder tras 4 elecciones consecutivas. Y una pregunta que también flota en el ambiente es, ¿qué factores clave le impidieron en esta oportunidad a un candidato como Álvaro Ramos desde Liberación Nacional alcanzar el respaldo mayoritario del electorado? Sí, yo pienso que hay esta administración ha sido muy efectiva en el tema de la comunicación.
y del entretenimiento político, porque es una mezcla de las dos. Y creo que hay un porcentaje importante, como se demostró en las urnas, de personas que creen que en efecto una solución basada en la continuidad es una solución que le conviene a Costa Rica. Nosotros creemos que no es así y por eso ofrecimos una alternativa, una persona íntegra, una persona honesta, una persona capaz, una persona con experiencia que además logró renovar un partido histórico importante como Liberación. Pero ¿qué se necesita para avanzar más y para eventualmente lograr revertir un resultado y poder volver al gobierno? Yo creo que todavía tenemos que demostrar en la labor legislativa, con hechos y no palabras, que hemos cambiado. Y creo que ese es el rol principal que nos toca ahora. En la fracción legislativa tenemos que demostrar a través de no solo nuestros resultados en términos de la legislativa, sino también la manera en que vamos a ejercer nuestra responsabilidad como bancada de oposición. Creo que demuestra que somos un partido constructivo, que somos un partido propositivo, que somos un partido que creemos en el diálogo respetuoso y que somos capaces de establecer acuerdos con todas las fracciones, incluyendo, por supuesto, el oficialismo. Creo que eso va a ser indispensable para ir convenciendo a los costarricenses de que el cambio es real, de que el partido está en posibilidad de gobernar de nuevo con responsabilidad y con respeto, en una política decente como la que don Álvaro levantó en campaña. Entonces, en resumen, ¿qué ocupamos? Ocupamos hechos, no palabras, ocupamos demostrar de que somos una bancada que vamos a defender con vehemencia la democracia y con todas las herramientas a nuestro alcance para que no hayan retrocesos en materia de democracia y libertad, pero que somos una fracción constructiva y propositiva capaz de lograr acuerdos con cualquier fracción y con los sectores sociales que han creído en nosotros y que esperan de nosotros respuestas desde la Asamblea. ¿Qué dice usted a quienes aseguran que esos más de 800.000 votos que obtuvo el candidato Álvaro Ramos y el Partido Liberación no son votos propios de Liberación Nacional, sino son prestados dentro del electorado a la candidatura de Ramos? Sí, no, don Álvaro ganó esos votos, a nadie se los prestó. Uno podría decir lo mismo del otro lado, de que los evangélicos le prestaron los votos al Partido Pueblo Soberano. Pero yo creo que aquí, más allá de esa discusión, lo importante es que las personas, esos 850.000 personas costarricenses que votaron, creyeron en una propuesta distinta y creyeron en un candidato nuevo. Álvaro Ramos nunca ha aspirado a ningún cargo de elección popular y logró más de 850.000 votos. Y eso no es ningún préstamo, eso es un resultado de una oferta electoral diferente, de una persona que su naturaleza es una fuerza serena, que es lo que la gente vio en los debates. Y yo creo que esa convicción del costarricense es la que efectivamente se vio en las urnas. Aquí ha habido un cambio muy importante. Creo que los que hablan del préstamo de votos no han entendido el cambio en lo que ha sucedido con el electorado costarricense. El electorado ya no vota por banderas. Esa dinámica del voto por una bandera ha ido cambiando radicalmente. Hoy las personas votan más por el candidato que por la bandera, especialmente las generaciones jóvenes que representan casi el 40% del electorado, por ejemplo, en una elección como la que acaba de pasar. Entonces, con un cambio en la composición del electorado, el pensar de que la gente sigue votando por tradición es un error. Las personas cada vez más votan por la convicción de un candidato que les genera confianza, de una persona que ofrece una alternativa que les gusta, y eso es esencial para ganar las elecciones en Costa Rica hoy. La comunicación es muy importante y los debates y los medios de comunicación jugaron un rol esencial en convencer al costarricense de que Álvaro Ramos era un candidato no solo posible, sino un candidato deseable en las condiciones que tiene el país hoy. Y por eso está importante mantener la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en un país como Costa Rica. Estas palabras suyas, don Álvaro, uno interpretaría que organizaciones como el Partido de Liberación Nacional estarían a las puertas de su extinción en la ecuación de que se vota más por un candidato, por una personalidad, que por una bandera o un partido tradicional. No, lo que pasa es que si el partido logra poner en la oferta electoral candidaturas como la de don Álvaro y podemos convertir esto realmente en una constante hacia futuro, yo creo que el partido va a seguir siendo muy relevante, porque los partidos juegan un rol muy importante también en la formación de cuadros de relevo, en la formación ideológica hacia adentro, que es una de las áreas que Liberación también está reforzando. Pero además también hay un tema de estructura, o sea, no es solo el candidato, y a lo que me refiero es que el candidato es esencial y no solo la bandera, pero por supuesto que a la hora de llevar el voto a la urna,
pues por supuesto que la capacidad de los partidos de organizarse y de tener una maquinaria electoral fuerte, esa parte es muy importante también. Yo sí estoy convencido que los partidos políticos son esenciales para la democracia, porque si no, esto se convierte solamente en un concurso de personas individuales sin ningún respaldo atrás y sin ninguna historia atrás y sin ninguna capacidad atrás de gobernar. Liberación tiene estructura. Si don Álvaro Ramos hubiéramos logrado que los costarricenses confiaran en él para llevarlo a la presidencia, Liberación Nacional sí tiene con qué gobernar. Tiene las personas, los expertos, tiene las personas con experiencia en el gobierno, en el pasado, tiene una serie de requisitos que son indispensables para hacer un buen gobierno, porque no basta ganar una elección. Lo más importante es poder gobernar bien, y usted no gobierna solo. Evidentemente, el candidato es fundamental para transmitir cuál es la oferta electoral que el partido hace, pero el partido necesita también acuerpar al candidato cuando va a gobierno. Entonces, las dos cosas son indispensables. Mi punto esencial es que ya no es el voto solamente por tradición, que era el voto antes. Ahora, en un 40% del electorado joven, esa ya no es la forma principal por la cual ellos deciden. Van a decidir por esa persona que se presenta y que ofrece un equipo y un ideario, y esa persona es la que después tendrá que ir a gobierno acompañado por ese equipo y por ese ideario, y para eso es esencial el partido. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación, esta entrevista con Álvaro Ramírez Bogantes, designado jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, principal fuerza opositora en el cuatrienio 2026-2030. Se dice entre expertos y analistas que esta será una legislatura clave para la sobrevivencia del Partido Liberación Nacional como institución partidaria de más de 70 años de vigencia en el país, pero van en una minoría y es una minoría de 17 diputados. En ese entorno, con una fracción principal opositora pero disminuida y con un oficialismo, con una mayoría absoluta, aunque no calificada, ¿cuál es su valoración de la legislatura que se avecina a partir del 1 de mayo 2026, don Álvaro? Bueno, yo soy un fiel creyente en el diálogo. Yo creo que la construcción de acuerdos pasa por el reconocer de que la mitad de las personas en este país no votaron por la continuidad, y creo que bien haría la presidenta y su equipo de reconocer esa realidad. Y creo que más allá de los números de quién tiene tantos sillas de un lado o del otro, la clave para una buena gobernabilidad democrática en Costa Rica es tender puentes. Esos puentes, yo espero que la presidenta sea una convencida de que la forma para tener éxito, ella como gobernante y nosotros como país, es por medio de la construcción de acuerdos que sean lo más incluyentes posible. Y para eso todos los partidos tenemos ideas a los problemas que este país enfrenta, y creo que la posibilidad de nutrirse de esas ideas distintas enriquece la fórmula que al final se escoja, la solución que al final se escoja. Entonces, ¿a qué vamos a apostar nosotros? Primero, a la negociación y al diálogo como las herramientas en democracia para lograr construir acuerdos y soluciones que mejor atiendan las necesidades de los costarricenses. Y segundo, pues por supuesto también a el trabajo de alianzas, no solo con partidos, sino con sectores, que para nosotros va a ser importante. Por ejemplo, en el tema de la defensa de la democracia hemos coincidido, y don Álvaro así lo evidenció en todos los debates, con muchos de los partidos de oposición, haciendo ver de que necesariamente tenemos que garantizar ciertas libertades y que no podemos retroceder en materia de libertad y democracia en Costa Rica. Así es que ahí yo veo un bloque muy importante de diputados y diputadas de oposición que van a jugar ese rol de candado democrático frente a cualquier intento de retroceder en materia de democracia y libertad. Entonces, esas alianzas son una herramienta muy importante, y creo que el hecho de no tener 38 votos de parte del oficialismo pues limita mucho las posibilidades de avanzar si no es por medio de acuerdos con la oposición en cuanto a los cambios más significativos que eventualmente tengan que ver con reformas de fondo en la forma en que opera el Estado costarricense. Vamos a lo inmediato. ¿Ven ustedes desde el escenario, el contexto actual en este momento en que se aproxima la próxima legislatura, un directorio monopolizado por el oficialismo o ven algún otro escenario posible? Bueno, de momento ellos tienen los votos para nombrar el directorio. Esa probablemente será lo que vayan a hacer. Ya anunciaron la candidata que van a proponer para la presidencia, y nosotros vamos a ocupar el lugar que los costarricenses nos dieron. Una oposición valiente y decidida a defender la democracia y la libertad
pero también una oposición constructiva y propositiva para buscarle solución a los problemas que aquejan a los costarricenses. Ese es el rol que vamos a jugar y nosotros nos sentimos cómodos en ese rol. Entiendo que en la elección del próximo directorio no estarían sumando 26 votos opositores para un escenario diferente al que se está planteando en estos momentos. Nosotros en este momento no estamos aspirando a ningún puesto en el directorio. Nosotros creemos que el rol que tenemos es el rol de oposición, una oposición firme en materia de democracia, constructiva en materia de bienestar de los costarricenses. Ese es el rol que vamos a jugar y no vamos a canjear puestos por valores, y eso es una de las principales consignas que tenemos y una de las principales lineamientos que vamos a seguir. Vamos a ser consecuentes con lo que le propusimos a los costarricenses, vamos a ser defensores de los valores de la democracia y vamos a ser constructivos en materia de soluciones en vivienda, en educación, en seguridad, en los temas que nos aquejan. Pero no vamos a aspirar a puestos ni vamos a entrar en un canje de puestos por valores o retrocesos en cosas que nos parecen esenciales. Liberación votará por su fracción, por su papeleta. Así es. Dentro de ese análisis y dentro de las posibilidades de escenario, usted ha hablado muy enfáticamente a lo largo de esta conversación con Álvaro Ramírez Bogantes, próximo jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional. Usted ha hablado de la necesidad de diálogo, de ir a conversar, de sentarse a analizar maduramente una agenda de mayor consenso político como la que requiere el país en este momento. Es línea de fracción votar contra una de las medidas prioritarias de la próxima administración, como es la suspensión de garantías constitucionales. Por supuesto que sí. Esa es una de las líneas rojas en las que estamos absolutamente todos convencidos y de acuerdo de cosas que no se negocian en Costa Rica, no se pueden ni siquiera discutir, son retrocesos en materia de libertad. Eliminar o levantar, suspender libertades individuales es una amenaza directa a la democracia y es una amenaza directa a la forma de vivir en Costa Rica, que ha sido la esencia de la convivencia pacífica en este país. Entonces sería gravísimo, gravísimo error para esta administración pretender cambios de esa naturaleza que puedan poner en peligro la libertad y la democracia de los costarricenses. Yo creo que doña Laura tiene dos caminos al frente que son muy claros. Ella tiene el camino de los puentes, de la construcción de consensos, de la construcción de un proceso de diálogo respetuoso para que podamos resolver los problemas que a la gente le preocupan. Las filas de espera en la caja, las presas en las calles, la inseguridad al salir de la casa, los temas que tienen que ver con la falta de calidad de la educación y la falta de preparación de los jóvenes en las habilidades y competencias que requieren. Esas son las cosas que hay que arreglar. El deterioro en el agro, la crisis que está viendo el turismo, y el impacto de eso en el empleo en las zonas rurales. Esas son las cosas en las que tenemos que enfocarnos. El otro camino es el camino equivocado, que es un callejón sin salida. El callejón sin salida de las reformas en contra de la democracia, en contra de la libertad, porque ahí no van a encontrar jamás los votos y vamos a enfrascarnos en una discusión que no va a tener un final feliz. Entonces, yo esperaría que la presidenta electa tenga la sabiduría de escoger el camino correcto, que es el que nos lleva a las soluciones para los problemas de los costarricenses. Y ese camino es el del diálogo, el del respeto y el de la participación de las fuerzas políticas y sociales en la construcción conjunta de soluciones que ocupamos. Entonces, yo le hago un llamado a doña Laura y a su equipo para que escojamos el camino que nos conviene como país y que les conviene a ellos como gobierno. Hoy en la mañana le hicimos una excitativa a las personas que van a estar a cargo de la fracción, a don Nogui Acosta y a Juan Manuel Quesada, de que nos reunamos, de que establezcamos una mesa de trabajo para identificar la agenda que tenemos en común y que podamos empezar desde ahora para no esperar hasta mayo para iniciar ese proceso de diálogo. Ese mismo diálogo ya lo hemos iniciado con las otras fracciones y nosotros esperaríamos que podamos hacerlo también con el oficialismo. Es línea de fracción votar contra la reelección presidencial consecutiva. Sí, señor. Esas son fórmulas que no son necesarias. Esa es una parte de esta agenda de concentración del poder que nos preocupa y creemos que no son temas que en este momento deberían de estar ocupando la agenda legislativa. Como le digo, para mí hay temas mucho más urgentes y mucho más importantes que los costarricenses están esperando que la Asamblea Legislativa ayude a resolver en lugar de enfrascarnos en discusiones que tienen que ver con un proyecto de concentración de poder que en nada beneficia el clima político para encontrar
esas soluciones que los costarricenses demandan. ¿Por qué suspender las garantías no es una solución inmediata frente al problema gravísimo de la inseguridad en el país, don Álvaro? Porque es una solución ineficaz y una solución peligrosa. Si usted llama a suspender las garantías en Pavas, ¿usted cree que las personas que estén vinculadas al crimen se van a quedar esperando que la Asamblea apruebe por 38 votos la suspensión y que la policía vaya a buscarlos? Eso no va a suceder, la gente se desplaza. Esta organización transnacional del crimen, que es la Coopera en Costa Rica, que es todo este crimen organizado vinculado al narcotráfico, son organizaciones que tienen una gran capacidad de moverse en el país para evitar situaciones en las que eventualmente puedan ser capturados. Entonces, si usted suspende las garantías en una parte del país, esta gente se va a desplazar a otra parte del país. Es muy simple. Entonces, ¿usted qué va a terminar haciendo? Llamando a suspender las garantías individuales en todo Costa Rica y que todos estemos expuestos a ser montados en la patrulla sin una orden judicial y ser encarcelados. Eso no es lo que Costa Rica necesita. Esa no es la manera de resolver el problema de la seguridad. Ahí estaríamos abriendo un boquete gigante en contra de la libertad de los costarricenses, una cosa que nunca habíamos visto como país y que nunca veremos mientras nosotros estemos aquí. Eso es una solución equivocada. No funciona y lo que hace es menoscabar la libertad y la democracia en un país como Costa Rica. ¿Cuáles son las soluciones que sí funcionan, en las que nosotros estamos dispuestos a colaborar? El C5, que es un sistema de vigilancia inteligente, alianzas público-privadas, también incorporando a las municipalidades, dotando de más recursos a las fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros como partido apoyamos 9.000 millones de colones para 200 plazas, 177 para el OIJ y el resto para la Fiscalía, para reforzar las capacidades del Estado de brindarnos seguridad. Y este ministro de Hacienda dice que no va a girar los recursos y que no se van a crear las plazas. Ese es el tipo de decisiones equivocadas. Eso es no entender la gravísima crisis de seguridad que estamos viviendo y no hacer nada por resolverlo. Entonces, soluciones hay. Empecemos por las que ya están aprobadas en el presupuesto. Y entonces autoricen el uso de esos recursos para que los costarricenses vivamos más seguros. Esa es el tipo de cosa a la que doña Laura se va a tener que enfrentar. ¿Quiere o no combatir la inseguridad? Pues empecemos por lo que tenemos a mano, en lugar de crear falsas expectativas de soluciones que más bien se convierten en problemas y que van a ser problemas muy serios si eventualmente algo así llegara a pasar en Costa Rica. Pero le aseguro que con el candado democrático cosas de esas no pasarán. ¿Ven ustedes una pretensión ulterior por parte del oficialismo al intentar y al insistir en que medidas prioritarias son la suspensión de garantías? Yo espero, como le digo, que doña Laura sepa escoger. En esos dos caminos, diálogo o el callejón sin salida, yo espero que doña Laura escoja el camino del diálogo y su equipo legislativo. ¿Por qué? Porque en el fondo, si eventualmente escogen este camino de menoscabar libertades, de atacar a los medios de prensa, de eliminar medios de prensa, de seguir persiguiendo adversarios de forma absolutamente arbitraria, eso va configurando un proyecto autoritario muy peligroso. Y yo espero que doña Laura no crea en proyectos autoritarios y que sea una demócrata convencida que nos ayude a construir soluciones para los costarricenses por medio del diálogo y el respeto. ¿Ya usted contactó con la presidenta electa? No, yo no, pero sí le hemos hecho saber del interés de don Álvaro Ramos de conversar. Yo le he hecho saber a don Nogui Acosta y a don Juan Manuel Quesada esta mañana de nuestro interés de conversar y por supuesto vamos a estar con los puentes abiertos y los mecanismos de comunicación, con las líneas de comunicación abiertas para poder reunirnos lo más pronto posible para comenzar desde ahora en la construcción de esa agenda por Costa Rica. No esperemos a mayo. Ese es el mensaje que le estamos haciendo a doña Laura y a don Nogui. Podemos empezar ya. Podemos empezar a buscar dónde están las áreas de coincidencia, cuáles son los problemas más importantes, qué soluciones están dispuestos a apoyar los distintos partidos para que podamos ir construyendo un camino entre todos. ¿Qué opina de la manifestación del presidente Chávez de que buscarán con rayos láser y microscopios y cualquier otra herramienta Ajá. reclutar a 7 votos del Partido de Liberación Nacional en estos momentos? Mire, esos son faltas de respeto muy características en el señor presidente. Y de hecho, más bien, yo le instaría a que se preocupe por los de ellos, porque yo creo que ahí hay varias personas que probablemente no estén tan felices de algunas de las ideas. Vean lo que está pasando, por ejemplo, con Villalobos.
José Miguel Villalobos, doña Pilar Cisneros, que es una de las referentes de ese partido, ella misma está haciendo ver la inconveniencia de algunas manifestaciones de este señor. Entonces yo creo que los problemas más serios de cohesión van a estar más bien en la fracción oficialista. Pero yo estoy convencido de que el partido y la fracción estarán unidas alrededor de las causas que don Álvaro Ramos levantó en campaña, que es nuestra oferta electoral y nuestra promesa a los costarricenses. Estamos trabajando muy bien, de hecho, como equipo, y la decisión, por ejemplo, la jefatura y la subjefatura fueron decisiones unánimes. Hay además líneas muy claras que el candidato nos dio, que todos las aceptamos y estamos convencidos que esas son las causas por las que vale la pena luchar desde la Asamblea Legislativa, incluyendo estas líneas rojas sobre los temas de democracia, pero también la apertura para dialogar sobre los temas de las soluciones que Costa Rica ocupa. Así es que nuestra fracción está unida alrededor de las causas que levantamos en campaña, bajo el liderazgo de don Álvaro Ramos, y estamos muy convencidos de que vamos a mantenernos así en el futuro. Y a don Rodrigo, como decía don Álvaro, al final de cuentas, ¿para qué es que quieren 38 votos? Si es para aumentar el presupuesto de educación, no tiene que ir a perseguir 7. Nosotros ponemos los 17. Si lo que quieren es buscar soluciones al agro, vamos a estar todos. Entonces, el tema no es andar persiguiendo diputados y buscando diputados con microscopio. El tema es encontrar soluciones para Costa Rica, construir consensos alrededor de eso y contar, ojalá, con amplias mayorías para que los proyectos pasen, reflejando el convencimiento de todos de que esas son las soluciones que más le convienen al país. ¿Qué opina de la designación de la presidenta electa como ministra de la presidencia en este plazo de transición hasta el 1 de mayo? Porque usted ha estado insistiendo mucho en que doña Laura fije su agenda, pero tiene digamos, 12 presentaciones en este momento como ministra, dependiente del presidente saliente o como próxima presidenta del país. ¿Qué opina de este momento en el oficialismo? Pues en los zapatos de doña Laura yo no hubiera aceptado, porque hay mucho trabajo en la transición, evidentemente. Pero bueno, esa es una decisión de ella y ella sabrá las razones por las que le parece que es una buena idea. Lo que yo sí espero es que doña Laura asuma las riendas de su gobierno, que ella sea la persona que fue, los costarricenses votaron por ella, no votaron por nadie más, para que ella lidere el gobierno de la República. Y yo espero que sea ella la que le da también las directrices a el ministro de la Presidencia o ministro de la Presidencia y a la fracción para que puedan entablar un diálogo respetuoso con las demás fuerzas políticas en el Parlamento. Entonces, yo aspiro a que ella adopte esa actitud conciliadora y de diálogo, porque esa es la solución. Eso le sirve a ella, nos sirve a nosotros. La gente ya no quiere más pleitos, la gente lo que quiere son resultados y soluciones. Y por supuesto respetar las cosas que nos hacen vivir en paz, incluyendo la democracia y la libertad. Y en eso podemos encontrarnos y trabajar en conjunto. Así es que yo a lo que espero, a lo que aspiro, es que doña Laura actúe con esa sabiduría y que ojalá pueda eventualmente construir esos puentes que necesitamos para avanzar entre todos. Ella ratificó que nombraría al presidente saliente y que le interesaría que esté presente en el próximo gabinete y particularmente en el Ministerio de la Presidencia. ¿Qué mensaje interpretarían ustedes que le estaría enviando a la oposición y al país con una designación como esa? Bueno, doña Laura tendrá que valorar cuál es el mensaje que quiere dar a la oposición y al país. Y yo creo que el mensaje debería ser de apertura al diálogo y buscar personas que tengan esa afinidad y esa convicción democrática de que es por medio del diálogo que se arreglan los problemas. La decisión evidentemente será de ella, la decisión evidentemente la vamos a respetar, pero yo sí espero que ella ponga esas consideraciones en la balanza a la hora de designar a la persona que estará trabajando con la Asamblea desde el Ministerio de la Presidencia. Don Rodrigo claramente no es una figura que haya demostrado esa convicción de trabajar por medio del diálogo y me parece que doña Laura debería tener eso en cuenta. ¿Conveniente o inconveniente para el inicio de la próxima gestión el que permanezca en una posición de ministerial el presidente saliente? Yo creo que el presidente saliente no se ha caracterizado por ser una persona dispuesta a dialogar, no se ha caracterizado por ser una persona que ejerce el poder de una manera respetuosa con sus adversarios políticos y creo que eso no es el mensaje que los costarricenses esperarían ni los partidos de oposición.
La decisión evidentemente es de la presidenta. Yo espero que ella aquilate esas consideraciones a la hora de tomar una decisión y que eventualmente tome una decisión pensando en cómo va a construir esos puentes con la oposición y qué directrices le va a girar a esa persona que va a estar a cargo de esa relación con la Asamblea para que podamos entonces pues construir, ojalá de manera colectiva, las soluciones que el país demanda. Pero de nuevo, la decisión es de ella. Yo sí creo que ella debería tener esto en cuenta, qué perfil le ocupa, un perfil de alguien que crea en el diálogo, que crea en la democracia, que crea en la construcción en respeto y por medio de un diálogo respetuoso y constructivo. Y ojalá esas sean las consideraciones para escoger a la persona que va a estar a cargo de la relación con la Asamblea. De la mayoría legislativa oficialista, usted acaba de decir hace poco que no ve una cohesión o que más bien deberían de cuidarse de la cohesión a lo futuro. ¿Por qué esa afirmación respecto a la fracción mayoritaria en el próximo Congreso? Bueno, empezando porque no son un partido. Ellos mismos se autodefinen como un taxi. Y en un taxi usted monta a personas que pueden pensar muy diferente. Entonces, esa combinación de personas con eh, trayectorias políticas tan distintas puede ser más difícil generar cohesión alrededor de un ideario en común. Entonces creo que el reto más grande lo tienen ellos. Y me parece que esa es una de los desafíos principales que tendrá doña Laura, que tendrá don Nogui. Cómo mantener la cohesión de un grupo tan atípico o tan heterogéneo y buscar la forma de encontrar puntos de acuerdo que les permitan mantenerse unidos. Yo honestamente creo que van a tener un reto interno importante y creo que van a tener una dificultad para encontrar ese diario en común. Pero bueno, esos son temas que ellos tendrán que resolver porque evidentemente son ellos los que van a tener que buscar cómo generan esos consensos internos. Hasta la fecha lo que se ha visto es que hay claras versiones distintas y visiones distintas sobre ciertas cosas. La actitud, por ejemplo, del señor Villalobos es una actitud muy diferente a lo que doña Laura anunció. Él tiene una actitud mucho más confrontativa de que va por el Poder Judicial, por 14 magistrados, con un tipo de actitud muy autoritaria y soberbia que contrasta mucho con el espíritu de diálogo que doña Laura ha venido planteando en estos últimos días. Y además tiene claramente posiciones muy contrarias a partes de esa fracción. Por ejemplo, ahí hay un grupo evangélico importante y este señor Villalobos es uno de los que más se ha opuesto al tema del nexo entre política y religión. Además, es una persona que ha dicho cosas y ha defendido situaciones muy graves. Por ejemplo, la cantidad de personas acusadas por narcotráfico y por crimen organizado que él defiende. Y ahora él quiere ir a la comisión de nombramientos, a elegir magistrados. Entonces, una persona que defiende a los narcotraficantes o a personas acusadas de narcotráfico es el que quiere ir a escoger magistrados. Yo creo que ahí hay situaciones que evidentemente van a plantear retos muy importantes para esa fracción y creo que esas decisiones van a ser procesos difíciles a lo interno. Pero bueno, problema de Don Nogui y de las personas que vayan a estar a cargo de esa fracción. Lo cierto del caso es que nosotros nos vamos a concentrar en nuestro trabajo, en construir esa agenda liberacionista en favor del pueblo de Costa Rica y vamos a atender diálogo con las personas que ellos designen para poder encontrar soluciones que sean satisfactorias para todos. Defenderé lo que nos hace libres. Esta es una frase atribuida a usted en una de sus referencias biográficas en la campaña por la candidatura diputadil reciente celebrada. Y la pregunta que le hago yo en este momento, don Álvaro, ¿cuál ve usted como mayor amenaza para la institucionalidad democrática del país en estos momentos? Yo creo que hay varias, evidentemente, las que se pusieron sobre la mesa en campaña, que es sobre las que podemos hablar, que son las que hicieron públicas. Por ejemplo, esta idea de levantamiento de libertades individuales. Eso es esencialmente darle la autorización al gobierno de meter a las personas en la cárcel sin que medie ninguna acción judicial. Eso es peligrosísimo. Y además, como le digo, es la solución equivocada a un problema muy grave. Esa es una amenaza clara. ¿Qué otras amenazas claras hay? La concentración del poder, por ejemplo, eliminando medios de comunicación. Eso es gravísimo. Ese es uno de los pilares esenciales de la democracia en Costa Rica. Y esta subasta que se inventaron, que iba básicamente a dejar a Costa Rica con 3 o 4 medios de comunicación, eso es una locura por un lado, pero además una amenaza directa a la democracia y al buen funcionamiento de una democracia. ¿Qué otras amenazas en cuanto a concentración de poder?
Muy peligroso la forma en que el presidente saliente ha utilizado las instituciones públicas para perseguir personas. Y le menciono, por ejemplo, el caso de la niña, la hija de Álvaro Ramos. O sea, utilizar el PANI, una institución que debería estar preocupada por las personas, por los niños y las niñas que están en riesgo, para perseguir a la hija del candidato de Liberación Nacional, ese tipo de cosas en Costa Rica nunca las habíamos visto. Someter a esa niña a una entrevista de 2 horas sin presencia de ningún adulto de la familia, eso no se hace en Costa Rica. Nunca se ha hecho, nunca lo hemos visto y nunca debería volver a pasar. Esas son las cosas que no podemos tolerar. Esas son las cosas que este país no debería jamás volver a ver. Y yo creo que ese tipo de utilización de instituciones para perseguir adversarios políticos es peligrosísimo, porque es una forma de tratar de intimidar a la oposición. Lo mismo que han venido haciendo, por ejemplo, con los medios de comunicación, con el cuento de la prensa canalla. Entonces, hay manifestaciones muy claras de una intención autoritaria. Yo lo que espero, honestamente, es que doña Laura no comparte ese proyecto autoritario y que doña Laura se distancie y se divorcie de ese intento de concentrar poder para generar un modelo de gobernanza basado en la intimidación y basado en la persecución y basado en la eliminación de los contrapesos. Yo espero que doña Laura no crea en eso, yo espero que ella se aleje de ese camino y yo espero que ella se divorcie de esas ideas. ¿En qué basa esa esperanza? Bueno, en el discurso que ella ha tenido, yo creo que ella en su carrera política y tecnocrática, ella ha sido más una tecnócrata que una política y yo creo que ella, por lo menos el, en el proceso electoral, le prometió a los costarricenses un camino distinto, un camino democrático, y se comprometió a una serie de cosas, incluyendo el respeto por la oposición y la construcción de canales y puentes de comunicación. Así es que esa es la expectativa que yo tengo, eso es lo que yo espero que ella haga, y yo espero que lo haga no solo por el bien de su gobierno, sino también por el bien de Costa Rica. Y en ese proceso nos va a encontrar como personas que estamos dispuestas a contribuir con soluciones, con propuestas y que estamos dispuestos perfectamente a que esas soluciones ojalá salieran de manera consensuada. Ahí no vamos a tener ningún problema. Si estamos pensando todos en resolver los problemas de los costarricenses, el sobreendeudamiento de las familias, la crisis del agro, la barbaridad que está pasando en materia de seguridad, nosotros podemos ser parte integral de la solución y no ocupan andar persiguiendo diputados y buscando diputados con microscopio. Van a tener una fracción completa a favor de las causas que a Costa Rica le interesan. Entonces, nosotros tenemos la expectativa de que eso sea así y le hacemos un llamado vehemente y respetuoso a la presidenta electa de que avancemos por esa ruta. Usted mencionó una serie de amenazas que penden sobre la institucionalidad democrática de Costa Rica. Son medidas y acciones, iniciativas aupadas, impulsadas por la administración y por el presidente Rodrigo Chávez a lo largo de estos 4 años. Una pregunta con doble línea. ¿Es el movimiento del presidente Chávez una amenaza en sí para la institucionalidad del país? ¿Y por qué el respaldo a este movimiento? Bueno, el presidente saliente se ha caracterizado por esas faltas de respeto a la oposición, a la prensa, al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Corte. Ha ido generando básicamente una cruzada en contra de todo aquello que representa un contrapeso al poder. Y eso, evidentemente, es lo que ha generado esta crispación y esta polarización, en donde hoy tenemos dos bloques en Costa Rica, o la mitad de los votantes de un lado y los poco menos de la mitad de los votantes del otro. ¿Qué es lo que ha, creo que, explotado el presidente con cierta habilidad, el presidente saliente? Hay un sentir en el costarricense que es un sentir real y uno lo palpa cuando andábamos en campaña, de que hay una frustración con la forma en que el Estado está abordando ciertos temas. Este tema, por ejemplo, la inseguridad es una cosa evidente. Los temas de la baja calidad de la educación, los problemas del empleo en ciertas zonas, en fin. La acumulación de estas crisis, las listas de espera en la caja, las presas en la calle, todo esto produce una frustración y la frustración es real. La gente está insatisfecha con la manera en que el Estado resuelve o atiende sus necesidades. Y él lo que ha buscado es crear una culpa en un grupo del sector de la dirigencia política y enfocarse en resaltar la culpa de quienes en teoría se supone que son los que tienen que no han podido resolver el problema y él se ofreció como la solución. En la práctica no resolvió nada, porque hoy los problemas no solo no se han resuelto, sino que algunos incluso se acumularon.
la mayoría de los problemas, para no ser injusto. Pero lo cierto del caso es que la construcción narrativa ha sido eficaz y yo creo que esa eficacia es lo que le ha generado votos. Pero yo espero, de nuevo, que conforme avancemos en el tiempo, los costarricenses podamos medir a las autoridades que gobiernan, no por las palabras, sino por los resultados. Y a eso a esa misma lógica nos vamos a someter nosotros. Que nos juzguen por los resultados que vamos a conseguir en la actitud con la que vamos a desempeñar nuestro rol y los resultados que esperamos tener con nuestra función legislativa. Justo a tiempo, don Álvaro. Muchas gracias por su intervención, por el intercambio, por la amplitud de sus respuestas a las consultas desde puroperiodismo.com. Conversación, análisis con Álvaro Ramírez Bogantes, economista designado por el Partido Liberación Nacional como el próximo jefe de fracción en la primera etapa de la legislatura 2026-2030. Si le queda algún punto final que usted deseara enfatizar con la opinión, con la audiencia Puro Periodismo, bienvenido. Bueno, nada más reiterar que nosotros levantamos la bandera de la política decente, de que es posible construir mediante el diálogo respetuoso, con soluciones. Eso fue lo que don Álvaro Ramos propuso a los costarricenses y esa es la promesa que nosotros esperamos cumplir desde la Asamblea. Vamos a tener a una Liberación Nacional defendiendo la democracia con firmeza y con valentía y proponiendo soluciones y construyendo consensos en el marco del diálogo en aquellas cosas en las que los costarricenses necesitan respuesta. Esa va a ser nuestra actitud de cara a las otras fracciones y esperamos poder tener los resultados positivos que los costarricenses merecen al cabo de estos 4 años. Don Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Edgar. Desde puroperiodismo.com en San José, Costa Rica, le hemos presentado una entrevista con el jefe de fracción designado del Partido Liberación Nacional, el economista Álvaro Ramírez Bogantes, para el periodo 2026-2030. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad en el análisis de la evolución de acontecimientos políticos en el país. Esta conversación ha estado en la red Zoom Facebook Live en vivo. Estará pronto en nuestras redes X, Instagram, por supuesto en el canal YouTube, y los principales referentes de este intercambio los encontrará en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.